Porque bueno es el Señor y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 100, verso 5. Hola, Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Javier Conde. ¿Qué pasaría si yo te dijera que ya no vas a caer más? Sí, así como escuchaste, ya no vas a caer más. Y no te estoy hablando de caídas físicas, te estoy hablando de estas caídas que traen derrota a tu vida espiritual. De estas caídas que impiden que tú alcances los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. De estas caídas que traen decepción a tu alma, a tu corazón, que te hacen llorar, que te traen desesperación. Estas caídas que te traen amarguras. Estas caídas que no te bendicen. Estas caídas que no traen lo mejor para ti. Quiero invitarte a que abras conmigo la palabra del Señor en el libro Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a estar leyendo a partir del verso 2 hasta el verso 11. Busca tu Biblia y ponte cómodo por estos minutos y juntos vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios nos ama infinitamente y Él quiere que tú y yo no caigamos más, que podamos vencer el pecado, todo aquello que trae derrota a nuestra vida y a partir de hoy poder vivir una vida extraordinaria, una vida en el poder que da el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 2, el apóstol Pedro aquí está hablando a esta iglesia y le está diciendo que Dios les dé cada vez más gracia. Quiero que subraye esa palabra, gracia. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El verso 3 dice, mediante su divino poder. Otra palabra para subrayar, divino poder. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. Todo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Aquí me quiero detener un momento, porque el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo está diciendo unas verdades maravillosas. Está diciendo que tú y yo, que todo aquello que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, que creemos en Jesús, podemos vencer el pecado, que podemos llevar una vida en rectitud, una vida en santidad, una vida en pureza. Esto pareciera algo imposible en estos días. Pero aquí el apóstol Pedro está introduciendo un término que tal vez tú has escuchado muchas veces y es la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo tú puedes definir la gracia de Dios? ¿Sabes lo que es la gracia de Dios? Hay un autor, conferencista cristiano que yo leo mucho. Se llama John Bevere. Y este hermano norteamericano dice que en Estados Unidos se hizo una gran encuesta. Se reunieron alrededor de 5,000 personas cristianas, gente que va a iglesia, gente que conoce la Biblia, gente que es nacida de nuevo. Y se le hizo una pregunta que diera 3 definiciones, 2 o 3 definiciones en una expresión, en una palabra, lo que ellos entendían que era la gracia de Dios. Y las respuestas más prominentes
Las respuestas que más respondieron ellos fueron que la gracia de Dios era la salvación, que era el perdón de los pecados y que era el don o el regalo inmerecido de Dios. Y está muy bien, decía este hermano, que los americanos sabían en su mayoría que la gracia de Dios es salvación, es perdón de los pecados y también es el don o el regalo inmerecido de Dios. Pero solamente un 2% de 5,000 personas solamente respondieron que era el empoderamiento de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta es la parte triste, que los cristianos saben una parte, pero no conocen la principal, cómo Dios introduce el significado de la palabra gracia, del concepto gracia, cómo Dios lo ve. Y quiero que leas conmigo en el libro de Juan, en el capítulo 1, el verso 16. Dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. En otra versión, la versión de la Pasión dice, y ahora de su plenitud somos llenados. Y de él recibimos gracia amontonada sobre más gracia. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, verso 9, el Señor le dice a Pablo, al apóstol Pablo, en 3 oportunidades, en visiones, le dice, mi gracia es siempre más que suficiente para ti. Y mi poder encuentra su máxima expresión a través de tu debilidad. Mi gracia es siempre más que suficiente para ti y mi poder encuentra su máxima expresión a través de tu debilidad. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el poder de Dios, es el empoderamiento que Dios te da a través de su Espíritu Santo para que tú hagas lo que Él te mandó hacer y tengas éxito en eso, para que tú venzas lo malo, el pecado en tu vida y puedas llevar esta vida de rectitud que acabamos de leer en 2 de Pedro 1. Llevar una vida de santidad mediante el poder del Espíritu Santo. El autor cristiano John Bevere, él define la gracia como el empoderamiento de Dios. El empoderamiento de Dios que le da a una persona la habilidad de ir más allá de sus habilidades y capacidades naturales. Es el empoderamiento de Dios que le da a una persona la habilidad de ir más allá de sus habilidades y capacidades naturales. Es por eso que Dios, Jesucristo, le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es lo único que tú necesitas. Porque, y le decía, porque mi poder encuentra su máxima expresión a través de tu debilidad. Es decir, cuando tú eres débil, cuando te sientes que no puedes, allí es cuando Dios activa su gracia en nosotros. Ahí es cuando Dios nos da su poder. El apóstol Pablo decía, ¿en qué me voy a enorgullecer? Sino en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios está disponible para todos aquellos que creemos en Jesús, para todos aquellos que le hemos dado nuestro corazón a Jesús y todos aquellos que queremos que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestra vida. Él va a dar gracia a tu vida. Él te va a dar el poder
habilidades, capacidades para hacer lo que Él te mandó a hacer, para que tú puedas vencer en todas las áreas de tu vida. Qué información tan espectacular, qué verdad más maravillosa tenemos en el Señor. Así que seguimos leyendo, pero antes voy a leerte en Primera de Juan, para cerrar aquí el tema de la gracia. Primera de Juan 4:17, en la parte B de este versículo dice: pues como Él, hablando de Cristo, pues como Cristo es, así somos también nosotros en este mundo. Porque todo lo que Jesús ahora es, así somos nosotros en este mundo. Solo con la gracia de Dios, tú y yo podemos ser como Jesús. Sí, tú y yo podemos ser como Jesús. Jesús quiere que seas como Él. Y no es anulando tu personalidad. Él está hablando de que puedas vencer situaciones, de que puedas vencer adversidades. Dios te da el poder para que tú y yo podamos vencer. Vamos a leer en el versículo 4. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1. El versículo 4 dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Son grandes y son preciosas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Tenemos la naturaleza de Dios en nuestra vida. A través del Espíritu Santo, Dios nos ha dado de su naturaleza. Tenemos su imagen, tenemos su semejanza, tenemos sus características internas. Podemos vencer el pecado, podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en este mundo. Así que es hora de hacernos conscientes de estas verdades, porque el tener su naturaleza nos da ese poder para uno vencer la corrupción que hay en este mundo causada por los malos deseos. Podemos vivir una vida pura, una vida santa, apartada para el Señor en este siglo XXI. Es posible porque Dios lo dice. Si Él lo dice, es verdad. Y quiero que prepares para seguir recibiendo, porque hay unas cualidades, 7 cualidades, que si tú y yo las desarrollamos y le pedimos al Espíritu Santo su ayuda para que las desarrolle en nosotros, es cuando más adelante vamos a leer que si estas características están en nosotros, nunca vamos a caer. ¿Te gusta eso? Nunca vamos a caer. Yo quiero no caer más. Entonces, el verso 5 de 2 de Pedro 1 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. En otras versiones dice: añadiéndole a su fe, añádanle a su fe una abundante provisión de excelencia moral. A nuestra fe, a nuestro creer en Dios, a nuestra confianza en Dios, vamos a añadirle moral. En otra versión dice virtud, pero es moral. 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 ¿Qué es moral? Excelencia moral. Tenemos que añadirle integridad a Dios. Integridad de Dios en nuestras vidas. Hay un versículo que está en Mateo 5. Este es el capítulo de las bienaventuranzas. Hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Los puros de corazón verán a Dios. Aquellos que son íntegros de corazón. Integridad es ser uno, es no ser hipócrita, ser
uno en Dios, tener integridad en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí me hace acordar de una historia que le escuché a un conferencista en internet, que él hablaba la diferencia entre honestidad e integridad, entre ser honesto y ser íntegro. Te hago la pregunta a ti: ¿eres una persona honesta? Muy bien, muy bien. Esta historia es la siguiente. Había una pareja estaba en un hotel, estaban disfrutando de unas vacaciones y en un momento se les ocurre: vamos a pedir una pizza. Y entonces pidieron una pizza, y cuando le trajeron la pizza, abrieron la caja y había $3,000. La mujer vio este dinero y se contentó, se emocionó y dijo: qué bueno, vamos a seguir disfrutando de nuestras vacaciones. Oh, mi amor, ¿me puedes comprar esto? Qué bueno, qué día de suerte tenemos, qué bueno es Dios. Y la mujer estaba muy contenta. Pero el hombre de repente bajó la cabeza y se puso pensativo. Y la mujer le pregunta: mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿No estás contento? Sí, pero ahora estoy recordando unas palabras que mi papá siempre me decía: hijo, por sobre todas las cosas, sé honesto. Así que este hombre dijo: yo voy a devolver el dinero. Creo que es lo más conveniente. Vamos a devolver este dinero. La mujer lo vio con ojos de furia, muy enojada. Tú estás loco, eres el bobo más grande del universo. ¿Cómo tú vas a devolver un dinero? Tú no lo estás robando. A ti es la suerte de la vida. Pero a la final, el hombre convenció a esta mujer, toda molesta. Se montaron en su carro, fueron a la pizzería. Este hombre habló con uno de los empleados. Yo pedí una pizza, me llegó y cuando abrí estaban $3,000. Solo quiero devolver el dinero y nada ha pasado. Entonces el muchacho, el empleado, fue a buscar a su gerente y le dijo: la caja apareció. La caja con el dinero apareció. Este hombre no sabía que este gerente ya había colocado un anuncio en el radio de la caja perdida, de el que la encontrara le iban a dar una recompensa. Así que el gerente quiso conocer a este hombre y le dio las gracias y le dijo: es increíble, usted está devolviendo este dinero que se nos perdió. Gracias, pero deme su nombre, por favor. Deme sus datos, porque yo quiero que el mundo entero conozca esta historia. Esta historia no puede pasar desapercibida. Hay hombres aún honestos. Entonces el hombre, todo nervioso, le dijo: no, yo no quiero publicidad, yo no quiero que usted diga mi nombre a ninguna televisora, a ninguna radio. Yo solo quiero que usted tenga su dinero y yo me puedo ir. Pero el gerente insistió: por favor, no, deme su nombre. Yo voy a hacer que su cara aparezca en todos los periódicos y su historia. Entonces este hombre tomó al gerente por un brazo hacia un rincón de la tienda y le dijo: amigo, no quiero publicidad. Usted no entiende nada. La mujer con la que me encuentro no es mi esposa. ¿Se imagina si mi cara aparece en los periódicos y en la televisión? Mi esposa me mata. Así que tenga su dinero y déjeme ir tranquilo. ¿Era un hombre honesto? Sí, tal vez hizo algo honesto, algo que era digno de aplausos, pero no era un hombre íntegro, no era un hombre puro, no era un hombre que temía al Señor. Es por eso que si queremos que nuestra fe sea fuerte, tenemos que añadirle a nuestra fe integridad, moral, pureza. Y esto viene a través de una relación íntima con el Espíritu Santo. A esta moral vamos a añadirle conocimiento. Vamos a añadirle el conocimiento de Dios. ¿Conoces a Dios? No estoy hablando de ir a la iglesia.
No estoy hablando de saberse versículos, no estoy hablando de saberse canciones, no estoy hablando de conocer historias de la Biblia. Conoces a Dios, conocemos a Dios. Realmente pasas tiempo con Él, amándolo a solas. Quieres que se te revele. Realmente vives en su temor. En el libro de Juan, en el capítulo 17, verso 3, dice: la vida eterna significa que te conozca y que te experimente como el único y verdadero Dios, y conocer y experimentar a Jesucristo como el Hijo a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Jesucristo íntimamente, tener una relación de amor con Dios. Lo mejor es conocer a Dios. Lo mejor que te puede pasar es estar en paz con Dios. Es tener un grado de amistad tan profunda con Dios que tú siempre tu corazón está brincando de gozo. Filipenses capítulo 3, verso 8. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Mira lo que él dice. Así es, todo lo demás no vale cuando se compara con el infinito amor o con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo era un hombre que temía al Señor, pero antes de conocerlo era un hombre de un estatus social muy alto. Era un hombre de dinero, era un hombre que tenía los mejores estudios de su época, era un hombre que hablaba muchos idiomas, era un hombre de influencia, era un hombre importante, era un hombre con un estatus religioso muy alto. Pero una vez que él conoció a Cristo, una vez que él conoció al Señor, dijo: todo esto lo tengo por basura. Todos mis trofeos, todos mis logros, todos mis renombres, nada se compara con el conocer a Dios. Ya él no vivió una vida religiosa. Ya no vivió una vida estricta, una vida condenatoria. Ahora vivió en la libertad que trae cuando tú conoces a Jesús. Cuando tienes una intimidad con el Señor, con el Dios del cielo. Entonces vamos a añadirle a nuestra fe conocimiento, moral, integridad, conocimiento. A ese conocimiento, siguiendo el orden que nos da su palabra, el conocimiento con control propio o dominio propio. El dominio propio es el poder sobre uno mismo, sobre las pasiones, sobre las propias pasiones. Qué importante esta cualidad que da el Espíritu Santo de Dios. Dominio propio. Saber decir sí a Dios y decir no a aquellas cosas que nos esclavizan. Dominio propio. En Proverbios capítulo 25, verso 28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Este versículo hace referencia que en la antigüedad estas ciudades estaban amuralladas, tenían unos grandes y gruesos muros para que las protegieran de los enemigos. Así que una persona que no tiene dominio propio es como que no tuviera ninguna protección en su vida. Entonces los enemigos vendrán a atacarlo y a destruirlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice: porque Dios nunca te dará el espíritu de miedo, de temor, sino que el Espíritu Santo, quien te da potente poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros este dominio propio. En el libro de Gálatas, capítulo 5,
versos 22 y 23. Pero el fruto producido por el Espíritu Santo dentro de ti es amor divino en todas sus expresiones variadas, gozo que sobreabunda, paz que vence, que conquista, paciencia que persiste, persevera, compasión en acción, fe que prevalece, una vida llena de moral excelente, mansedumbre del corazón. Y cuando habla del dominio propio, aquí en esta versión lo define como fortaleza de espíritu. El dominio propio es la fortaleza del espíritu que da el Espíritu Santo a tu corazón para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A este dominio propio, a este control propio, vamos a añadirle paciencia. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Sé que muchos oran, Señor, dame paciencia. Pero investigué algo nos va a nutrir bastante sobre la paciencia. Porque muchos de nosotros vemos la paciencia como esa desesperación, esa amargura cuando algo queremos que suceda a nuestro ritmo. Si tú eres padre y eres madre, sabes que la paciencia es una cualidad que necesitamos mucho para nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños o adolescentes. Paciencia. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la paciencia? ¿Cómo define Dios la paciencia? Cuando veas la palabra paciencia en la palabra del Señor, es perseverancia. La paciencia es perseverancia, es resistencia, es permanecer bajo, es soportar. Se refiere a la cualidad de carácter que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias. Esta palabra describe la fuerza interior que nace de una relación de comunión con nuestro Creador. Una permanencia continua en algo, en la palabra de Dios. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza. Hay una comparación que tenemos que ser como un árbol. Un árbol o una planta que vive bajo las duras y desfavorables circunstancias. Cuando hay calor, cuando hay frío, cuando hay fuertes vientos, cuando hay granizo. Firmeza, paciencia. Paciencia. El árbol no deja de ser árbol. Él se mantiene firme allí. No deja de dar su fruto. No se cansa de ser árbol. Él permanece soportando toda la resistencia, todas las fuertes climas. Así tenemos que nosotros ser. Tener paciencia. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 12, dice: si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Así que es importante resistir, porque esta paciencia que da el Espíritu Santo está basada en la esperanza. En la esperanza de que sus promesas son reales, son verdades. Así que tenemos que basar nuestra paciencia puesto nuestros ojos en Jesús, en nuestra esperanza, que lo que Él dice se va a cumplir, que lo que Él dice ya Él lo ganó para nosotros. Así que eso nos hace resistir toda tentación, toda dificultad, todo problema, toda escasez, todo aquello que humanamente tú me puedas decir que no aguantas, que es muy grande.
El Espíritu Santo quiere darte resistencia, perseverancia, paciencia. Gálatas 6:9 dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No nos cansemos. Aquí habla de persistencia, de perseverar. Filipenses 3:14 dice: avanzo, el apóstol Pablo dice esto, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Otra característica, otra cualidad que tenemos que añadirle a nuestra fe es afecto fraternal. Antes de esa está sumisión a Dios. Sumisión a Dios. En otras versiones dice temor a Dios. Vamos a añadirle a nuestra fe temor a Dios. Temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Porque el que le tiene miedo a Dios se esconde de Dios. Pero el que teme a Dios no tiene nada que temer. Temor a Dios, honrar a Dios con nuestras vidas. Temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es esa reverencia a Dios. El que ama a Dios le teme. El que teme a Dios se aparta del pecado. Aquí dice en Proverbios 8, capítulo 13 o verso 13. Proverbios 8, verso 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia. Hebreos 12, verso 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Santidad significa apartarse del mal, ser exclusivo para Dios. Alguien santo es alguien que le pertenece al uso exclusivo de Dios, que Dios es su dueño. Somos santos. No es que no podemos caer en situaciones que ofendan a Dios. Alguien santo es alguien que se purifica en Él. Es alguien que vive para Él. Es alguien que inmediatamente se arrepiente de cualquier situación que haga que ofenda a Dios. Porque Él quiere vivir en un estado de santidad, en un estado de rectitud, en un estado íntimo de amor con el Señor. A este temor a Dios, a esta sumisión a Dios, vamos a añadirle el afecto fraternal, que es el amor de hermanos. Así como dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Y Él, hablando de Jesús, nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Juan 13, 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Así que no se trata de que no me cae mi hermano, de que no soporto a mi hermano, no lo puedo pasar. El Espíritu Santo nos da de ese amor para poder soportar a mi hermano, para poder disfrutar de su amistad, para poder desarrollar esa sensibilidad por mi vecino, por mi prójimo. Amor fraternal. Y al amor fraternal vamos a añadirle amor. Amor. Amor por todos. El bendito amor de Dios. En Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Tú quieres conocer a Dios? Hay que amar como Dios ama.
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso lo dice en Lucas, capítulo 10, verso 27. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que si estas 7 cualidades están en nuestras vidas, tú vas a crecer grandemente. Vamos a terminar lo que dice, lo que estamos leyendo en el versículo 8. En el versículo 8 de 2 de Pedro 1 dice: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. Productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Verso 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que desarrolle estas cualidades en nuestra vida. Vamos a poner de nuestra parte. Están disponibles para nosotros a través de la gracia, que es el poder capacitador del Espíritu Santo, para que esta vida podamos llevarla con rectitud, con santidad. No te dejes vencer por el pecado. Quita todas las limitaciones de tu mente, todas las mentiras, toda esa mala información que te han dicho que tú nunca vas a poder. En Cristo todo lo puedes porque Él te fortalece. Dios te bendiga y Dios te guarde.